ante la justicia española y estadounidense Hugo El Pollo Carvajal, ex jefe de contrainteligencia de Hugo Chávez? Por favor, could you break that down a little in English for me, please? Mr. Kovalik, Yeah. maybe Mr. President Petro is inside OFAC because situation include with PDVSA financiation? I don't think he has anything to do with that. I mean, Petro's been actually very critical of Maduro, and so I don't think that has anything to do with it. He doesn't want a U.S. intervention there, but I don't think he has anything to do with financing Maduro's party. Sí, sí, Juan Camilo, lo que dice el abogado es que aparentemente él no ve la relación con Venezuela. Pero además dice que el presidente Petro ha sido muy crítico de Maduro. Mr. Kovalik, there are a lot of versions, both in Colombia and in Spain, about the possibility that former Venezuelan intelligence officer Hugo El Pollo Carvajal, who is in a court here in the U.S. and he's pending the sentence trial, the hearing, it's testifying in the Southern District of New York against President Gustavo Petro and the possibility that he received money from Nicolás Maduro, particularly the oil state company in Venezuela, PDVSA. Have you heard anything about that? Do you think that it's possible that? I have not heard about that, and I do not think it's true. Petro's been actually very critical of Venezuela. He's not, very close to Maduro. So no, I don't think that's true. Bueno, ahí le preguntábamos, Néstor, porque hay muchas dudas en Colombia y versiones en España de que Hugo El Pollo Carvajal testificaría ante una corte aquí en el Distrito Sur de Nueva York de supuestos ingresos de dinero del régimen de Maduro de PDVSA a la campaña del presidente Gustavo Petro. Él dice, el abogado Kovalik, que él no ha escuchado nada de eso y que no cree que sea verdad que el presidente Gustavo Petro no es muy cercano a Nicolás Maduro. Sí, como yo sé que usted entiende español, abogado, hago un comentario. ¿De dónde saca usted que el presidente Petro es muy crítico de Maduro? Sí, es la verdad. Es muy crítico de Maduro. No, lo apoya. I think he supports him against intervention by the United States, but that's as far as it goes. Sí, ok. Abogado, una pregunta final. ¿Qué sabe usted de la relación del presidente Petro con su esposa, con doña Verónica? ¿Usted va a defender también a Verónica Alcocer? Por favor, en inglés. Are you going to defend his wife as well? Yes, his family. Yes, I believe also his son was on the list. Yes. All of them? Yes, of course. Yes. Okay. Included his son, Nicolás Petro? Sí, que sí. Yes. Sí. Va a defender a toda la familia Petro, así que no es solo el presidente Gustavo Petro. Felipe, el abogado Kovalik. Abogado, are you going to defend the Petro's family for free? Yes. I'm doing it. Esa pregunta es muy for importante. The cause. I'm doing it for the cause because I believe in Petro. I believe in what he's doing, and yes. Sí, que los va a defender gratis y que esto es por defender una causa. Abogado Kovalik, gracias por acompañarnos esta mañana. No, gracias a ustedes. Gracias, desde Pittsburgh, en Pensilvania, el abogado Es una defensa pro bono. Es una defensa, Felipe, gratis, no solo al presidente Petro, también a Nicolás Petro, también a doña Verónica Alcocer. Me sorprende un poquito, pues yo obviamente no quiero entrar en la discusión con el abogado Felipe de que el presidente Petro es crítico de Maduro, pues ese cuento va a ser muy difícil. Es que le iba a decir eso, Néstor. Si la defensa del abogado Novak está sustentada en que Petro sí es un crítico de Maduro, ese casito está perdido. Sí. Se va a tener que informar mejor de las posiciones políticas del presidente Petro, ¿no? Porque yo creo que todo este tema de la lista OFAC y tal tiene que ver directamente con dineros que pueden haber llegado de Venezuela. Bueno, esa pregunta que le hizo Juan Camilo usted desde Washington, ¿es el Pollo Carvajal, un viejo aliado del chavismo hoy detenido en cárceles en Estados Unidos, el que dice
Juan Camilo, a modo de aclaración, que Petro o la campaña Petro recibieron plata desde PDVSA en el año 2022, ¿verdad? Sí, correcto. Él habla realmente de varias campañas. El Pollo Carvajal ha hablado de 2018 incluso, porque no estoy seguro que en el 22 el Pollo Carvajal estuviera libre. Ok. Ojo, porque ese es un punto importante. Pero sí, digamos que hay algunas versiones de que él estaría dispuesto a testificar eso en el marco del proceso que tiene aquí en el Distrito Sur de Nueva York. Recordemos que él ya fue condenado, bueno, él se declaró culpable, había una audiencia donde le iban a dictar la sentencia para ahora a finales de octubre, pero su equipo y la fiscalía solicitaron una audiencia adicional que es conocida como la audiencia de fático, que ahí lo que se hacen es que se exponen argumentos adicionales en el proceso, y la audiencia de la sentencia se corrió para el 29 de noviembre. Entonces, de aquí al 29 de noviembre debe haber una audiencia adicional para argumentos nuevos en el marco del proceso, donde, bueno, habrá que ver qué tipo de elementos trae el Pollo Carvajal, y pues ya sabremos en la sentencia del 29 de noviembre, dependiendo de la magnitud de esa sentencia, si es que el hombre entregó información valiosa o no. Pero así es, Juan Camilo, gracias. Por ahora, Néstor, el otro dato que da el abogado que me parece muy importante es no hay proceso judicial contra el presidente Gustavo Petro en Estados Unidos, que era el otro motivo de dudas. ¿De dónde sale el presidente Petro o qué tiene Estados Unidos contra el presidente Petro en Cortes Federales de Estados Unidos? De momento, yo creo que eso dice no hay nada. Eso lo tiene que tener claro el abogado, que aquí en este momento no estamos en una etapa, digamos, probatoria, tratar de probar que Petro no ha incurrido en unas conductas, porque entre otras cosas no se sabe cuáles son, porque nadie le ha imputado ninguna conducta, ni si es amigo o crítico de Maduro. Aquí hay una postura política expresada por el gobierno de los Estados Unidos en la sanción que le impuso al presidente y a su familia. Y pues que la verdad es que en las disputas políticas los abogados sobramos, que porque no quiere decir que no tenemos cómo meter en un marco jurídico, Héctor, y en un marco probatorio y en una actuación administrativa una decisión que es absolutamente discrecional, Héctor, del gobierno de los Estados Unidos. Para ser claro, el abogado llegó a esto en paracaídas el viernes de la semana pasada cuando se conoció la noticia. El abogado, por supuesto, todavía no accede. El abogado está diciendo yo supongo. No, claro. Pero Estados Unidos, por otro lado, Héctor, no toma la decisión de meter a un presidente de un país en América Latina en la lista Clinton sin argumentos y sin haber estudiado. Pero además es que esto se está estudiando desde hace por lo menos 3 años, Néstor. Desde el final de la campaña, Estados Unidos está analizando 4 elementos, Néstor. 4 elementos. Unos que pueden ser políticos eventualmente, como dice Héctor, creo que en eso tiene razón, porque es cómo se ha disparado la producción de cocaína en Colombia. Producto de decisiones de política pública. Sí, pero es que ahí puede usted entrar en la discusión sobre si en otros gobiernos había o no la producción de cocaína también en aumento. Aquí hay unos elementos objetivos que son importantes. Uno, que dice que el presidente Petro ha dejado de perseguir a los cabecillas de organizaciones narcoterroristas. Léase el caso, por ejemplo, de alias Andrés Araña, a quien el gobierno no ha querido extraditar a Estados Unidos, jefe de los comandos de frontera. Está hablando en el indictment, en el documento del Departamento del Tesoro, documento, no indictment, hablando de su relación y su cercanía con Nicolás Maduro y el Cartel de los Soles. Habla de las posibles irregularidades o ingresos de dineros del narcotráfico o irregulares a su campaña presidencial en 2022. Y habla de cómo el presidente Petro en una locución filtró un documento reservado de la inteligencia financiera internacional para justificar lo que dijo en su momento del caso Pegasus, que fue cuando sacaron a Colombia de la UIAF del grupo Egmont. Sí, está muy bien la lista que hace Ricardo. Los 3 primeros son absolutamente, digamos, subjetivos y de evaluación política. Si uno cree que Petro es amigo de la financiación de la campaña. Por eso dije los 3 primeros, Ricardo, no me oyó bien. Los 3 primeros son puramente subjetivos. Usted dio 5 tips que me parecen bastante bien. Los 3 primeros son totalmente subjetivos. Si a uno le parece que Petro es amigo de Maduro o no, pues eso ahí cada uno puede tener su opinión, y seguramente es difícil ponerse de acuerdo, e insisto, no es un tema probatorio ni jurídico. Los últimos 2
pues sí lo son, digamos, que es que efectivamente pudo haber entrado dinero proveniente del narcotráfico a la financiación de su campaña. Eso pues hasta ahora, digamos, el único indicio yo creo que existe es el de el aporte que hizo Santander López Sierra, que se lo entregó a Nicolás Petro, aunque Santander López Sierra no es un narcotraficante, llamémoslo, vigente. Pues Santander López Sierra fue condenado, incluso no sé si fue condenado no por narcotráfico, sino por... Pero no hay ningún otro indicio de narcotráfico. Bueno, pregúntele a Benedetti que campaña, dijo 15.000 millones de pesos que entraron. Es decir, pero él no dijo que fuera de narcotráfico. Pero él no dijo que fuera de narcotráfico. Él dijo que eran 15.000 millones y que hoy asumimos, entre otras cosas, que buena parte de eso son de contratistas, entre otras cosas, los que ganaron la consulta para el Senado Torres, yo no en el Pacto Histórico ayer. Los Torres, claro, entonces... Pero entonces, es que no sabemos esos 15.000 millones, puede ser plata ilegal, puede ser plata de corrupción, puede ser plata de narcotráfico, puede ser... Pero no sabemos, y la pregunta es si los Estados Unidos saben. Exactamente. Esa es la pregunta. No me quepa la menor duda que saben. Exactamente. Entonces, el tema es, esa Felipe, es la razón por la cual metieron a Benedetti en esa lista. Y a Nicolás Petro. ¿Qué es lo que sabe Estados Unidos que nosotros no sabemos? Yo estoy de acuerdo. Correcto. Algo saben. ¿Por qué está ahí Armando Benedetti? ¿Sí? Pues básicamente aquí nos acostumbramos. Porque algo debe saberlo. Mire, los Estados Unidos no lo meten a usted en una lista OFAC porque, Petro tan izquierdista. No, ha habido presidentes más izquierdistas que no los han metido. Ni siquiera en el primer gobierno del presidente Trump. Pero ¿por qué metieron a Benedetti? ¿Cuándo será, Felipe, porque le van a hacer que Estados Unidos... a la plata que viene de Venezuela, que llegó de Venezuela? Esa es una buena pregunta. ¿Cuándo será que entendemos, Felipe, que los Estados Unidos... Anoto por qué está Benedetti en este tema al lado de Gustavo Petro. ¿Qué me dice Luis Ernesto? No, ¿cuándo será que entendemos que Estados Unidos bajo el presidente Donald Trump cambió? Que ya no es un país que respeta los derechos humanos, que le interesa el Estado de Derecho, los debidos procesos. No, él cambió completamente. Entonces aquí en la lista Clinton, en la lista OFAC, hay un interés clarísimo, no es una locura, clarísimo de intervencionismo. Aquí hay departamento del Permítame, Néstor, permítame. Aquí hay una intención clarísima de intervencionismo norteamericano en Colombia. Eso no fue el viernes, ¿no? Si me permiten hablar, si me permites, sí, está hablando. Ricardo. Aquí hay una clara intención de intervención en la política doméstica de Colombia y a mí realmente me sorprende que no lo veamos y además que lo rechacemos, que tratemos de buscar justificaciones donde no las hay. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué están castigando a Gustavo Petro y a su familia? Me sorprende que primero, porque al presidente Donald Trump no le gusta, permítame esto, al presidente Donald Trump no le gusta la paz total. No le gusta la paz total, ni le gusta la política de erradicación de cultivos que tiene este gobierno, ni le gusta que la Corte Constitucional haya tomado la decisión de que se prohíbe el glifosato en Colombia, no le gusta. Segundo, no le gusta las instituciones colombianas que están desarrollando las investigaciones de lo que ustedes han mencionado, la investigación sobre Santander López Sierra, sobre el posible ingreso de campañas. Acá tenemos instituciones y tenemos que los colombianos hacerlas respetar. Aquí tenemos una Corte Suprema de Justicia que hace su tarea. Acá tenemos un Consejo Nacional Electoral que a veces, por más politizado que esté, hace su tarea. Todas las instituciones están haciendo su tarea. Y lo que está haciendo los Estados Unidos es, sin debido proceso y simplemente con una justificación política para tener injerencia en el territorio colombiano y en la política local que deberíamos decidir los colombianos en las urnas, no permitirle a ninguna potencia extranjera, ni la de los Estados Unidos ni cualquier otra, tomar las decisiones de manera autónoma y soberana. Es sorprendente que en Colombia los colombianos no exijan respeto, no por el presidente Gustavo Petro, por nuestra institucionalidad, por nuestra Corte Constitucional, por nuestra justicia y por la facultad que tenemos de autodeterminarnos en las elecciones. No se sorprenda. Yo en cambio veo otra cronología. Es que esto no es solo político. Le iba a decir, a mí lo que me sorprende es gente, ahora dice Luis Ernesto, tenemos el Consejo Electoral, llevan, Felipe, 3 años destruyéndolo, despotricando, desconociéndolo, y ahora sí le sirve. Que es un tribunal de politiqueros fracasados. Cómo nos cambia la vida. Y ahora estamos en plan de defender, me parece bien, nuestras instituciones. Pero fíjese Néstor, como dicen los gringos, bite your tongue. Muérdase la lengua. Yo veo otra quienes cosa. quieran opinar sobre el nombre de Petro, Verónica Alcocer, Nicolás Petro,
Armando Benedetti en la lista Clinton, que es por supuesto la gran noticia. Ahora nos salvamos de las sanciones a Colombia. La cuenta es Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales. María Consuelo, sobre la lista Clinton. Yo lo que veo es otra cronología, Néstor. Primero, el presidente Trump define que Nicolás Maduro es el jefe del cartel de los soles. Después le pone precio a su cabeza. Recordemos que son $50 millones por él y 100 por toda la cúpula. Luego el presidente Petro empieza a defender de una manera mucho más airada a el presidente Maduro, al dictador Maduro. Y después los venezolanos reconocen que van a ser socios en esa defensa de Colombia. O sea, los pronunciamientos de la semana pasada evidencian el respaldo tanto de Colombia, o sea, tanto de Petro a Maduro como de Maduro a Petro. Entonces ahí es donde se configura esa acción que, como decía Héctor, es discrecional. Si es que aquí ellos no tienen que justificarlo de ninguna manera, simplemente se pone en la lista y se acabó el tema. Entonces yo sí veo una cronología no descabellada, en donde lo primero fue que se declaró a Maduro como jefe del cartel de los soles, ahí está. Y lo que falta por evidenciar el argumento es sencillamente que Venezuela aportó a la campaña de Gustavo Petro, que eso se ha dicho, pero pues no conocemos las evidencias. Ahí está el tuit. Sí, Felipe, el tema viene por Venezuela. Sí, Felipe, por la plata que pudo haber entrado de Maduro, del cartel de los soles, a la campaña de Petro. Por eso digo, Felipe. Y ahí explicaría por qué están metidos el hijo no criado y Armando Benedetti. Puede ser por Venezuela, por eso digo, Felipe, que me sorprendió tanto la declaración del abogado Kovalik esta mañana, diciendo que Petro ha sido muy crítico de Maduro. Hasta la semana pasada, Maduro estaba diciendo, Felipe, y Diosdado Cabello. Como estableciendo un deslinde, siameses, ¿no? acuérdese. Sí, que somos hermanitos siameses. Pues los hermanitos siameses tendrán inevitablemente también el mismo destino. Señor Aurelio. Néstor, pero aquí hay realmente más componente de política que cualquier otra cosa, hasta donde se sabe, ¿sí? Y no solamente política nacional, ahí hay un componente de política nacional, eso no lo podemos olvidar, y entonces se juega con todo esto. También de política interna norteamericana, también es jugada del Partido Republicano hoy en el poder contra el Partido Demócrata, que siempre apoyó a Petro y que tiene en Petro, utilicemos la palabra, otro hermano siamés. Esto no hay ninguna duda de que eso tiene un componente político predominante. Pero ahora, déjeme pedirle una precisión. Los demócratas no son hermanitos siameses del mismo nivel. Es decir, las sanciones contra Nicolás Maduro en Venezuela fueron con Biden, que era un presidente demócrata. Sí, pero la pelea con Venezuela claro. no es un invento de Donald Trump. Es una política bipartidista en Estados Unidos. La calificación de una dictadura no es por Trump, es también por los gobiernos demócratas. Pero ha escalado, y el tratamiento de todas maneras era diferente. Claro, había una crítica, un cuestionamiento a Maduro, pero el tratamiento de la contradicción era totalmente diferente. Entonces aquí hay componente político predominante. Ahora yo me hago una pregunta: ¿Colombia tiene que someterse a todos estos tejemanejes políticos de una u otra manera, aún sin tener en cuenta si de verdad hay unas pruebas? Vamos a mirar si de verdad hay unas pruebas que justifiquen que Estados Unidos meta allí a estas personas en la lista, y yo creo que es clave no desvincular a Benedetti de todo lo que está pasando. Pues es que Benedetti era justamente... Acuérdese usted, perdón Paola, acuérdese usted que Benedetti, hay una entrevista en junio del 2023 en la revista Semana, donde Benedetti cuenta que fue a Estados Unidos y allá le preguntaron por Venezuela, habló con la DEA, etcétera, etcétera. Aquí hay cosas que hay que atacar embajador en Caracas, para ver qué pasa, pero está ahí, correcto. A Benedetti le quitaron la visa antes de haberlo metido en la lista OFAC. Claro, Felipe iba a decir eso. No quiero imaginarme en la vida de Benedetti, Néstor, que está póngale sin visa, la firma. Que está en la lista Clinton. Este tema tiene que ver con dineros provenientes del cartel de los soles. De Venezuela. Bueno, no le quepa y en particular los 15.000 por millones. Claro. Y todo y esto, métalo. ¿Ustedes y recuerdan? por eso van a meter por ahí PDVSA, a que ya otras está en la lista personas. OFAC.
recuerde usted que también PDVSA está en la mira y en las listas negras de la OFAC, pero además acuerde usted también que Armando Benedetti fue nuestro embajador en Caracas y desde que llegó Armando Benedetti movía dos temas con particular interés. El primero, el de importar gas desde Venezuela. Desde el día 1, Armando Benedetti estuvo en ese asunto. Y el segundo tema, no menos importante, es la compra de la empresa venezolana Monómeros S.A., sí, que queda en Barranquilla, pero que también ha sido una compra que se quiere hacer, además a través de Ecopetrol, sin tener nada que ver con el negocio petrolero. Pero ninguno de esos dos negocios deben generar, deben generar objeciones que ameriten la entrada de la lista OFAC, entre otras cosas porque han sido negocios que se han hecho un poco por encima de la mesa. E incluso entiendo que en relación al menos con Monómeros, el gobierno de Colombia ha intentado, obviamente ya no va a lograrlo, pero ha intentado que el gobierno de los Estados Unidos autorizara ese negocio. Pero no lo va a lograr. Obviamente yo no lo va a lograr, claro, pero digo, eso no es objeción para entrar a OFAC. Eventualmente, si hay alguna relación con el tema de Venezuela, serían las declaraciones del Pollo Carvajal y, en fin, las posibilidades de que el chavismo, incluso antes que Maduro, las posibilidades que el chavismo hubiera podido financiar movimientos políticos en los cuales milita o ha militado el hoy presidente Gustavo Petro. Eso es probable que por ahí esté andando el gobierno de los Estados Unidos. En realidad, el gobierno de los Estados Unidos, cualquier cosa que esté haciendo, está justificando una decisión de carácter político que tiene derecho a tomar. Pero pues volverlo eso un debate probatorio y tratar de meterlo en el Estado de Derecho en un momento como el de los Estados Unidos, en el que el gobierno desprecia el Estado de Derecho y tal, pues eso no vale la pena, la verdad, hacer el esfuerzo. Sí. Hay que aceptar que hay un castigo de carácter eminentemente político contra el presidente Petro, y a algunos les parecerá justificado, a otros les parecerá exagerado y ya. Miren, yo no creo que sea solo política. Cuando Gustavo Petro, siendo candidato, Felipe, en el 2018, sentado a la izquierda suya, negaba tajantemente, abiertamente, haber sido un respaldo de Nicolás Maduro y haberlo apoyado. Y empezó a distanciarse en ese momento de Nicolás Maduro para buscar votantes. Desde Venezuela le respondió un señor llamado Diosdado Cabello, el 15 de noviembre del 2018. ¿Sabe qué dijo Diosdado Cabello en ese momento? Mira lo que decía sobre Gustavo Petro. Vino el señor Petro. Para acá vino una vez ese señor Petro a pedir apoyo para su campaña. Y ahora los chavistas le hieden. Por eso es que perdió y no va a ganar nunca, porque los pueblos desprecian a los cobardes, a los guabinosos, a los que no asumen la responsabilidad. Esa fue la respuesta de Diosdado Cabello cuando yo le pregunté aquí en esta mesa a Petro sobre los muchos apoyos y muchos mensajes que había escrito sobre Venezuela. Son las 7:29 minutos. Álvaro, la última. Claro que es por Venezuela, pero más por la operación en el Caribe actual, que el gobierno norteamericano tiene que narcotizar a todo el que esté de ese lado. Y Petro, en parte por responsabilidad por las consecuencias con Colombia y parte por falta de tacto, pues se puso en ese lado. Pero también porque el gobierno norteamericano es ciego en estos temas, pues apoyo ciego a la internacional populista, se ve en Argentina, y palo para el resto. Pero Petro sabía lo que las amenazas que había en lista Clinton. En el resto no está, Álvaro, ni la señora Sheinbaum de México, ni el presidente Lula con quien se reunió. Pero espérese, ya el presidente Trump dice que... ¿Trump reunido con Lula? ¿Vio la imagen con Lula? Sí, claro. Por eso, pero también vi que le puso aranceles antes, porque se usa el garrote y después se tiene que negociar porque lo de Brasil salió mal. De Sheinbaum se dice que en México gobiernan los carteles. Pero esta discusión es muy difícil porque está basada en rumores y pasiones políticas. No es legal. Entonces es una especie de discusión trampa. El que diga que no hay pruebas le dicen petrista. Y el que diga que la campaña del Estados Unidos en el Caribe no es correcta, le dicen aliado de Maduro. Pero acuérdese de una cosa, así fue con Irak. Durante la ola de la guerra al terrorismo, todo el mundo dijo que sí, que las pruebas que alegaba Estados Unidos contra Irak eran ciertas, hasta que se cayó todo ese andamio de mentiras, y el único senador que no había votado por la invasión a Irak, pero fíjese, que fue Barack Obama, ya acabó, tiene razón, ganó la presidencia porque se vio. Puede ser que Venezuela sea el epítome, la cuna de la democracia, Álvaro, puede ser,
puede ser que usted tenga razón, puede ser que estamos frente a un gran demócrata, a un presidente legítimo y nadie se ha dado cuenta. 7:31 minutos, María Consuelo, la última. Pero además es que recuerden el cuidado con el que el presidente Petro se ha referido al régimen venezolano desde hace un año, desde hace más de un año. O sea, nunca ha condenado el tema de las elecciones, siempre se salió por la tangente. ¿De qué otra manera se explicaría uno ese cuidado y ese tacto del presidente, que no lo tiene con nadie, con relación a Nicolás Maduro, si no fuera por una presunta gratitud precisamente por esa financiación? Pero María Consuelo, el presidente lleva meses diciendo que el cartel de los soles no existe, que el que existe es el cartel de Bogotá, con unos nazis que tienen casas en Miami que son amigos de Trump. ¿Cuántas veces ha dicho que no existe el cartel de los soles? Felipe, y ha dicho lo mismo del Tren de Aragua, y ha atacado y criticó una y otra vez a Donald Trump, y estas son las consecuencias. Son las 7:32 a.m. En segundos les cuento quiénes van a ser los congresistas del Pacto Histórico en las elecciones del próximo mes de marzo, de acuerdo con los resultados que está entregando esta madrugada la registraduría. Estás escuchando Blue Radio. Esta madrugada terminó el conteo de los votos en la registraduría, que dio a Iván Cepeda como ganador oficial del Pacto Histórico en la consulta de ayer, partido que finalmente llegó a 2.750.000 votos. Una cifra buena para ellos, nada despreciable, teniendo en cuenta que era un día frío electoralmente, no de elecciones parlamentarias, solo de la consulta de la izquierda. Es una buena votación, pero ojo, también es cierto, mucho menor a la votación que el mismo Pacto Histórico había logrado en el 2022, cuando Petro le ganó a Francia Márquez y a Camilo Romero en ese momento, cuando votaron 5.800.000 colombianos. Casi 6 contra casi 3 el día de ayer. Para ser felices, necesitamos afirmarnos a nosotros mismos, conocernos, aceptarnos y amarnos. Tener claro cuál es nuestro propósito de vida, vivir desde él, buscar que nuestras decisiones, nuestras acciones estén alineadas con ese propósito. Sé tú mismo, sé la mejor mujer, el mejor hombre, pero desde tu realidad, desde tu autenticidad. No tienes que usar máscaras, no tienes que tratar de agradar a nadie. No tienes que vivir cumpliendo expectativas de otro. A veces, decepcionarlos es una afirmación de uno mismo, porque sabemos las razones, los valores que nos mueven. Oye, afírmate, sea genuina, sea auténtico. Tú sabes. La decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de incluir en la lista Clinton al presidente Gustavo Petro, a su exesposa Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro y al ministro del Interior Armando Benedetti es un hecho inédito en la historia de Colombia que tiene profundas consecuencias políticas y financieras. De acuerdo con el documento oficial, Petro es incluido en esta lista negra porque durante su gobierno se ha disparado la producción de cocaína en Colombia, sumado a que ha relativizado el daño que causa el consumo de cocaína. Sumado a esto, a que ha otorgado beneficios a organizaciones narcoterroristas bajo el auspicio de su plan de paz total. Eso último lo leo encomillado. Hay que agregarle a esto las grandes dudas que hay en Estados Unidos sobre el presunto origen ilícito de una parte de la financiación de su campaña presidencial para 2022, la defensa permanente de Gustavo Petro de Nicolás Maduro, máximo cabecilla del cartel de los soles, y haber filtrado públicamente información reservada de organizaciones de inteligencia financiera internacional para justificar su indignación por el caso de la plataforma Pegasus. En la práctica, esto ordena bloquear todos los bienes e intereses de la persona sancionada, prohíben cualquier transferencia de crédito o pago entre instituciones financieras que estén sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos. Adicionalmente, prohíbe cualquier transacción en divisas que esté sujeta a la jurisdicción de Estados Unidos, prohíbe además invertir o comprar acciones o cualquier actividad financiera adicional. La experiencia espiritual te hace consciente de tu capacidad de elegir. Tú decides cómo enfrentar cada una de las situaciones que vives. Tú no controlas los estímulos que recibes, pero sí puedes gestionar la manera como respondes a ellos. Hoy, desde una experiencia de serenidad, de paz, de conexión
con el trascendente, con el dueño de la vida, te invito a que elijas estar aquí y ahora. Así lo decimos en el oracional. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya tenemos las 7 de la mañana, 36 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar de nuestra liga que ha dejado en el cierre de la jornada dominical una victoria de impacto de Atlético Nacional. Hacía 9 años no lograba ganar el verde el clásico. Bueno, lo cierto es que lo consiguió con la victoria 5-2. Un triunfo absolutamente sonoro dentro de la estructura de lo acontecido en el terreno de juego frente al Independiente Medellín. Una victoria muy, muy sólida después de 9 partidos. Corrijo, no 9 años, 9 partidos habían transcurrido ya entre los verdes y los rojos de Antioquia. Pues bien, Nacional ganó 5-2 con un Marino Inestrosa intratable, marcó doblete, luego aparecería Andrés Sarmiento, Andrés Román y también William Tecillo para concretar la manito, los 5 goles del verde. Fridrisevski y Chaverra fueron los autores de los goles del Independiente Medellín. Una victoria que también marca otra realidad, y es que este resultado no se daba desde hacía 6 años en el marco de uno de los clásicos más sólidos e importantes del fútbol profesional en Colombia. Reiteramos, 9 juegos después, 9 clásicos paisas después, Nacional logra ganar y lo hace con autoridad 5-2 frente al Medellín. Una victoria que además le permite al verde ser segundo en la tabla con 31 puntos, asegurando ya su tiquete de clasificación a los cuadrangulares semifinales. Esta fue una jornada bien particular porque, sumado a la contundente victoria del verde, se dio el milagroso triunfo de Millonarios 1-0 frente a Santa Fe. Fue clásico bogotano, el local era el rojo, el Cardenal, y Cristian Cañozales al minuto 90+7. En la última acción del partido concretó para la victoria de Millos, que con este resultado llega a 21 puntos y se instala a tan solo 3 del octavo, que es Águilas Doradas. Ganó también el Once Caldas, volvió Dairo Moreno, y volvió el gol 1-0 frente al Unión Magdalena, que se condenó al descenso en Manizales. El Unión, entre lágrimas, abandonó sus jugadores la cancha de Palo Grande. Es el otro descendido en el fútbol profesional colombiano junto al Envigado Fútbol Club. El superlíder Atlético Bucaramanga ganó 2-0 frente a Llaneros. Tolima sólido también derrotó 2-1 al Cali. El Chicó visitó a Envigado y le ganó 2-0. Ojo con el América, que la fecha comenzó tempranito con victoria escarlata 2-1 frente al Junior, y el rojo caleño también está ahí tocando la puerta. Es noveno a 1 punto del octavo lugar. Fortaleza, qué campaña la de los Amix. 2-0 derrotaron al Pasto. Pereira, la vergüenza de la fecha, producto de los directivos. Jugaron con equipos sub-20, no pagan sus deudas, son mala paga en el Deportivo Pereira, y Águilas Doradas les cobró con un 5-1 en casa, mientras que Alianza Valledupar derrotó 2-0 a La Equidad. Hoy tendremos Pasto Pereira, pero esa es historia de la fecha 18. De momento, los 8 de cuadrangulares son Bucaramanga con 34 puntos clasificado, líder, Nacional con 31, Junior 31, Medellín 31, Fortaleza 31, ya son 5 con tiquete a la próxima ronda. Sexto está Tolima con 29, matemáticamente estaría ya metido allí en esa fiesta, en esa bolsa. Séptimo Llaneros con 25 en la pelea, octavo Águilas Doradas con 24. Y afuera, pero con posibilidades. Noveno América con 23, décimo Valledupar Alianza también con 23, undécimo Santa Fe con 22, duodécimo Once Caldas con 22, metamos a Millos allí con 21 y el Cali con 20 unidades. Así que todavía hay equipos que pelean por meterse en la fiesta de los 8. Atentos porque se viene ya la Liga de Naciones Femenina, segunda fecha será mañana para Colombia. Hoy en Medellín cerrará trabajos, ahora tempranito irá a Guarnia, la sede de Nacional, el equipo, la selección mayor absoluta, que en las últimas horas disfrutó de una muy bella invitación. Fueron a cenar al restaurante de Carol G en Provencia, en Medellín. Su papá, Guillermo Giraldo, fue
el anfitrión de esta invitación para toda la selección nacional, que realmente se divirtió y encontró un espacio para relajarse de cara a lo que será su segundo juego. Después de la victoria contundente 4-1 frente a Perú, mañana será el partido frente a la selección de Ecuador. Linda Caicedo está ok después de algunas dificultades musculares y algún par de golpes en el partido cuando ingresó frente a las Incas. Está habilitada para jugar mañana. Y el otro hecho, en cuanto al deporte mundial se refiere, la Serie Mundial. Dodgers, Azulejos, hoy tendremos el juego número 3. La serie está igualada 1-1, después de la victoria de los Dodgers 5-1 en Toronto y de una actuación magistral de Yamamoto, el lanzador japonés que logró su segundo juego completo en la postemporada. Hoy vuelve el clásico de otoño, 7:41, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. El presidente Petro, en otra muy evidente participación en política, está celebrando desde anoche el resultado y la elección de Cepeda, pero al mismo tiempo está descalificando a la registraduría, diciendo que no está preparada ni en su software ni en su aparato administrativo, a pesar de que la registraduría lo ungió a él como senador, como presidente de la República, y ahora le entrega y certifica que ayer votaron casi 3 millones de colombianos. Ustedes son lo mejor. Son buenas personas, con buenas palabras, con buenas actitudes, con buen diálogo. Me encanta encontrar los diálogos que ustedes proponen aquí. Diálogos constructivos, diálogos donde expresan lo mejor que tienen en el corazón. Oye, nosotros estamos felices. Suscríbanse y compartan nuestra información, nuestra mejor opinión. En Blue, la radio se ve. El ganador de la consulta de ayer, Iván Cepeda, lo ven ustedes en estas imágenes, tiene ahora el inmenso reto de unir a la izquierda y de enfrentarse con otros candidatos en lo que han llamado el Frente Amplio, que sería una segunda consulta con unas personas de izquierda de un rango menor, un camino que todavía no está despejado porque dependerá de un concepto del Consejo Electoral, que tendrá que decidir si... Hablando de Trump, se encuentra esta mañana en el Pacífico, muy lejos de las turbulencias que ha desatado él mismo en el Caribe. Está comenzando esta madrugada un viaje por países asiáticos. Primera escala es Tokio, en Japón, en donde se reunió con el embajador japonés. 7:44 desde Europa. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, esta es la primera gira del presidente Donald Trump hacia el Asia y la verdad es que es una gira larga de una semana en la cual va a estar lejos. Fíjate, está viajando cuando tiene paralizado el gobierno norteamericano y tiene todo eso que ha ocurrido allí con Colombia y está en otros temas. Estuvo ayer en Kuala Lumpur, en Malasia, donde hizo esa firma oficial de la paz entre Camboya y Tailandia y ahora esta mañana llegó a Japón a entrevistarse con el emperador Naruhito. Impresionante esas escenas, Néstor, de ver al presidente Donald Trump primero reunirse con el emperador, además que es una persona casi sin vida pública, y además una cosa muy particular de ver esas imágenes, Néstor, porque los japoneses no se tocan, o sea, cuando se saludan a la distancia y con una inclinación, y especialmente hacia el embajador, y lo que hizo Donald Trump fue palmearle la espalda. Es muy pequeñito el emperador y además de estrecharle la mano como suele hacer el presidente Donald Trump. La única expresión que tuvimos de él fue a la salida, fue una reunión cortísima de apenas media hora. Cuando salió se escuchaba a Donald Trump decir que el emperador Naruhito era un gran hombre.
A great man, decía Donald Trump a la salida de esa reunión. No se va a reunir con la primera ministra sino hasta mañana. Una situación muy particular que se vive en este momento en Japón porque desde hace muy poquito, desde la semana pasada, tienen por primera vez una primera ministra mujer, Sanae Takaishi, que vamos a ver cómo se va a llevar con el presidente Donald Trump, con la cual recién se va a entrevistar el día de mañana, porque primero vio al emperador y mañana va a ser con la primera ministra. ¿Qué se espera de toda esta gira? Porque luego va a Corea del Sur, donde va a ser la reunión APEC. Bueno, quiere reunirse con el presidente de China, Xi Jinping, y dar por superada toda la guerra comercial. Y el gran anuncio vino ayer por parte del secretario del Tesoro de Estados Unidos, por Scott Bessent, quien anunció que ya había un acuerdo después de varias reuniones en distintos lugares del mundo con China. Escuchemos lo que decía Scott Bessent. President Trump gave me a great deal of negotiating leverage with the threat of the 100% tariffs on November 1st, and I believe we've reached. Dice, el presidente me dio mucha influencia en la negociación con la amenaza de aranceles del 100% para el 1 de noviembre, y creo que hemos alcanzado un marco muy sustancial que evitará todo eso y nos permitirá discutir muchas cosas más con los chinos. Decía que era un acuerdo exitoso Scott Bessent en esa reunión, pero que el cierre final de esos acuerdos lo iba a tener el presidente Donald Trump en su reunión bilateral el jueves con el presidente Xi Jinping allí en Corea del Sur. Lo que llamó la atención después de ese anuncio de Scott Bessent, Néstor, fue el tono del mensaje emitido por el gobierno chino, diciendo que era un consenso básico, un consenso preliminar, no hablaba de éxito, ni tampoco mencionaba todo lo que decía el gobierno norteamericano, que decía que había un acuerdo sobre las tierras raras y un acuerdo incluso sobre TikTok, porque recordemos, se había dicho que se había alcanzado el acuerdo de TikTok, pero todo esto está pendiente de que el acuerdo final se firme. Nada de eso ha dicho el gobierno chino, y llama la atención que no haya una confirmación. Y también lo otro que llama la atención es que Pekín tampoco ha dicho que va a haber esa reunión bilateral entre el presidente Donald Trump y el presidente de China. Eso llama mucho la atención, pero claro, sabemos que ese mecanismo de negociación del gobierno norteamericano en la legislatura del presidente Donald Trump es dar por hecho los acuerdos que él quiere alcanzar para forzar a la contraparte a admitirlos. Vamos a ver si va a entrar en esa dinámica el presidente Xi Jinping. Por lo tanto, queda bastante de este viaje. Falta esa reunión todavía, como te decía, allí en la APEC, y también ha dicho el presidente Donald Trump que le gustaría reunirse con Kim Jong-un, que es el líder de Corea del Norte, pero sobre eso no hay nada concreto porque él no participa en la reunión de la APEC. Pero el presidente Donald Trump va a estar por lo menos hasta el viernes viajando por el Asia, mientras en América todavía hay muchas cosas por resolver, Néstor. Silvia, gracias. Y es desde allí, desde Japón, estas imágenes corresponden a la reunión con el emperador japonés, donde anuncia el acuerdo comercial, muy importante, acuerdo comercial alrededor de los aranceles con China. 7:48 minutos y de otro viaje. Esta mañana el Vaticano está anunciando fechas y detalles del primer viaje internacional del Papa León XIV. Será a Turquía y a Líbano a finales del próximo mes de noviembre. Enrique Rodríguez. De hecho, será el próximo 27 de noviembre, es decir, de aquí a un mes. Esta mañana hemos conocido el programa aparentemente definitivo de ese que será, entre otras cosas, el primer viaje de este Papa, de León XIV, y por eso tiene ya algunos intereses por saber cómo se va a desarrollar el nuevo Papa, o ya no tan nuevo, entre las multitudes, en esas misas multitudinarias y en esos actos que le van a acompañar, como decíamos, en un viaje que tendrá lugar entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre. Allí se va a encontrar en ese viaje con el presidente turco, con Recep Tayyip Erdogan, y con el del Líbano, Youssef Aoun. La primera parada del viaje será en Turquía. De hecho, gran parte del viaje transcurre en Turquía. Tendrá que visitar el mausoleo de Atatürk y después de eso se producirá la reunión con Erdogan en Ankara. Al día siguiente, es decir, el día 28, León XIV viajará a Iznik con motivo del 1700 aniversario del primer concilio de Nicea para participar en un encuentro ecuménico. El motivo principal de ese viaje, ya que Francisco había prometido su presencia el pasado mes de mayo en esa efeméride. El sábado 29
Como Francisco y como Benedicto XVI visitará la mezquita del Sultán Ahmed, que es más conocida popularmente como la Mezquita Azul, en Estambul, y celebrará allí una misa en el Volkswagen Arena para la comunidad católica, entre otros actos de una agenda que, dicen los medios italianos, va a ser enormemente apretada. También, posteriormente, visitará el domingo 30 Estambul y de ahí ya volará hasta Líbano. En Beirut, en la capital del Líbano, mantendrá encuentros con los representantes de la comunidad católica y antes de regresar a Roma, acudirá a la zona cero de la explosión del puerto de Beirut, que causó 200 muertos y 7.000 heridos, y concluirá la visita con una misa que se espera multitudinaria en el paseo marítimo de Beirut. Recordemos que León XIV ya había recibido, por ejemplo, al presidente libanés, Aoun, Cristiano Marnita, quien le entregó la invitación oficial para visitar este país, donde los cristianos en Líbano son el 34% de la población, Néstor. Enrique, son las 7 de la mañana, 51 minutos, y esta mañana está haciendo anuncios en Buenos Aires el ganador de las elecciones de ayer, que es el presidente Javier Milei, de la derecha. Su partido logró casi la tercera parte del Senado y más de la tercera parte de la Cámara de Representantes, con lo cual, dice él, tiene suficiente para sacar adelante sus reformas. Sorpresa, gran derrota del kirchnerismo, del peronismo en Argentina, y gran victoria del presidente Milei en Buenos Aires. Desde Argentina esta mañana, con la noticia del momento en nuestro continente, Alejo Picat. Néstor, buenos días. La libertad avanza del presidente Javier Milei se consolidó este domingo en la fuerza política más votada en las elecciones legislativas en medio término para las bancas de diputados y senadores en Argentina. En medio de una crisis económica y el apoyo financiero de los Estados Unidos, los resultados mostraron que el partido oficialista consolidó 64 diputados y 19 senados. Desde la sede del partido, el presidente Javier Milei agradeció a los argentinos y a sus afiliados y envió el siguiente mensaje. Claramente ha sido un día histórico para la Argentina. El pueblo argentino decidió dejar atrás 100 años de decadencia y persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento. Hoy pasamos el punto bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande. La libertad avanza no solo derrotó al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, sino también ganó en otros distintos grandes y claves como Córdoba, Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Mendoza. Estas elecciones marcaron el debut de la boleta única de papel y esto dijo el presidente al respecto. En primer lugar, deseo darle las gracias a todos los argentinos por esta nueva elección, por este nuevo acto eleccionario y por la maravillosa elección que se hizo estrenando un nuevo sistema de votación que es la boleta única papel, que nunca se había podido pasar. En estas elecciones votó el 67.85% del padrón, un porcentaje que consolidó la baja lenta y progresiva de la participación en elecciones nacionales de medio término, causadas por la apatía, el desencanto y el rechazo de la política en general argentina. Desde Córdoba, Alejo Sánchez Picat para Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Eduardo Montealegre no va más en el gobierno nacional y aunque argumentó que su renuncia irrevocable se debía a la absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez, la verdad es que el presidente Petro le había pedido la renuncia al cargo. Efectivamente, se produce justo un día después de anunciar el proyecto para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y a días de que se discuta la ley de sometimiento que radicó en el Congreso de la República. Duró solo 4 meses en el cargo al que llegó con la tarea de impulsar una consulta popular que no pudo sacar adelante y sobre su prematura salida hay toda clase de versiones. La que cobra más fuerza esta mañana es que sintió pasos de animal grande, que la Procuraduría de Gregorio El Hash, con quien tiene una pelea personal que está afectando lo institucional, tenía lista su suspensión provisional del cargo por participar abiertamente en política. Se va cargando con un anuncio de moción de censura y sembrando dudas sobre el círculo que rodea al presidente Gustavo Petro, diciéndole que mucha de su gente no es ética, sin dar ningún nombre, pidiéndole también que se cuide porque en el palacio hay traidores que acechan con dagas peligrosas.
7:55 termina la consulta del pacto histórico con el presidente Petro, que es el jefe del partido que gobierna y ejerció y se metió en política diciendo que la registraduría aún no está preparada ni en su software ni en su aparato administrativo, que es una gran descalificación al trabajo que hizo ayer durante todo el día la registraduría. Y es una gran descalificación al sistema electoral que le permitió ser primero congresista y después presidente de la República. Señor registrador Carlos Hernán Penagos, registrador, buenos días. Aló, buen día. Hola, registrador, ¿cómo está? Buenos días. Cordial saludo, buen día, Néstor, para usted y para todo su equipo. Registrador, su balance, ya les contaba a los oyentes, de la descalificación del presidente Petro. Y es cierto, ayer hubo algunos problemas, inclusive se cayó la página de la registraduría anoche y esta mañana se volvió a caer la página de la registraduría. ¿Qué balance tiene usted, registrador, sobre la consulta del pacto? Pues Néstor, la registraduría cumplió de manera eficiente con toda su tarea. Todas las mesas de votación que se acordaron fueron instaladas sin mayores dificultades. El procesamiento cumplió su propósito y la ciudadanía pudo ver resultados de manera muy ágil. Los miles de funcionarios que estuvieron al frente de este proceso electoral siempre garantizaron que la ciudadanía pudiera ejercer su derecho al voto. No es justo que se señale de deficiencias administrativas una entidad que trabajó con absoluta claridad, respetando los derechos de los ciudadanos, pero garantizando que también pudieran ejercerlos. Si usted observa, por ejemplo, datos como que hubo una mayor afluencia en algunos lugares, es apenas razonable, siempre ha ocurrido en elecciones ordinarias, se activan protocolos, se fraccionan las mesas y la ciudadanía pudo ejercer el derecho al voto. Los mismos resultados de más de 2.700.000 personas que participaron dan cuenta de que todas las personas pudieron votar sin mayores dificultades. Luego, no entiendo de dónde pueden derivarse circunstancias de esa naturaleza cuando, por ejemplo, los puestos de votación que se abrieron fueron aquellos definidos conforme al despliegue operativo de la fuerza pública. Son ellos los que nos determinan cuáles son los lugares donde se garantiza el derecho al voto. El registrador no va a autorizar que se instalen mesas de votación donde no esté garantizada la seguridad, pero también el derecho al voto libre. Nosotros trabajamos con mucho juicio y en esos lugares donde hubo un poco de afluencia mayor, que fue menos del 1% de las 20.000 mesas, la ciudadanía ejerció el derecho, se fraccionaron las mesas y pudieron hacerlo. Eso le quería preguntar. Ahora, porque veo a muchos funcionarios del gobierno, mucha gente del pacto histórico, quejándose porque quedó gente sin votar. ¿Es así? Eso es... Dos preguntas en una. ¿Quedó gente sin votar? Y si fue así, ¿es culpa de la registraduría, registrador? Claro que no, Néstor, por eso votaron 2.700.000 personas. Las 20 mesas fueron instaladas en lugares donde hubo mayor afluencia. Ocurre siempre en las mesas número 1, donde votan las personas mayores, que se demoran un poco más para ejercer el derecho al voto. A veces se ralentiza ese proceso y simplemente se activan protocolos, se fraccionan las mesas. Al final, toda la ciudadanía pudo ejercer el derecho al voto sin ninguna dificultad. No hubo necesidad, o más bien nunca se limitó el derecho al voto ni hubo limitación de las tarjetas electorales. Me parece injusto cuando se establecen circunstancias de esa naturaleza. En relación con la página, Néstor, la misma registraduría, y eso ocurre normalmente cuando se observa que hay circunstancias de amenazas. Se lleva a cabo un análisis avanzado de amenazas, se verifican peticiones maliciosas, direcciones IP que buscan vulnerar la infraestructura y la misma registraduría ordena ralentizar la página para evitar ataques. Eso ha sido histórico. Cualquier persona que conoce el tema sabe que siempre es así para cuidar los sistemas informáticos y la infraestructura de la registraduría. ¿Hubo ayer gente que votó después de las 4 de la tarde? A las 4 de la tarde se cerraron todas las mesas. Aquellas personas que a las 4 de la tarde aún no habían ejercido su derecho al voto y estaban en la cola, muy pocas mesas se autorizó que ejercieran el derecho, porque en este caso no se trata de una elección ordinaria de congresistas, ni de presidentes, ni de cámaras, ni de senado, es una consulta popular, y como quiera que se trata de una consulta popular, a las 4 quienes estaban en cola ejercieron el derecho para garantizar el derecho, muy pocos, por eso ustedes a las 4:10, no sé, 4:15, vieron los primeros boletines, ejercieron su derecho y se permitió
permitió que votaran. Circunstancias que son normales. Recuerden lo siguiente, es una consulta popular. En las consultas populares, conforme a la ley 1475, la registraduría presta apoyo al proceso de consultas. Por eso inclusive los partidos hubieran podido, al fin no lo hicieron, abrir mecanismos de votación en el exterior, que los tramitaban ellos mismos para poder sumar esos votos. Al fin no lo hicieron porque es una consulta. Pero además, nosotros por eso tampoco tenemos un escrutinio general. No se nombraron jueces, no declaramos resultados, entregamos la publicación de los resultados finales y los partidos, conforme a las reclamaciones que lleguen, las actas electorales de cada mesa, que las tenemos todas ellas, se les entregan para que declaren el orden final y los resultados de la consulta.